Pues ya le estaba comentando hace un momento, hay campañas de todo tipo, hoy se comentaron varias y vamos a discutirlo aquí con mi querido Miguel Elorza, al cual le doy la bienvenida siempre. ¿Cómo estás? Muy bien, Azul, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, pues, a ver, ¿por qué no? Fueron varios temas, creo que uno que es ya de la semana pasada es el de la detención de Ovidio, en donde se dio un decálogo de mentiras que estuvieron circulando y que creo que es importante recuperar porque son parte de un escenario en donde lo que se intenta generar es una psicosis absoluta. Una psicosis, pero también pone de manifiesto o pinta de cuerpo entero cómo algunos comunicadores, algunos comentaristas son capaces de inventarse fuentes, inventarse cosas y crear una realidad alterna, como la mención honorífica que entregó esta mañana Elizabeth Vilchis, donde quien afirmaba que Ovidio no era Ovidio. Ricardo Alemán. Ricardo Alemán. Ya lo exhibimos aquí. No, pues él solito se exhibió, ¿no? Es ya una expresión grosera de la desinformación, pero el equipo de Infodemia, a partir de lo que informó hoy Elizabeth Vilchis, realizó un video que podemos ver. Vamos. Luego del operativo del gobierno de México para capturar a Ovidio Guzmán, narcotraficante mexicano y miembro de alto rango del cártel de Sinaloa, en redes sociales y medios de comunicación se lanzó una campaña para desestimar la aprehensión, asegurando sin ningún sustento que la detención fue una especie de tributo al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por su visita a México. La captura de Guzmán es el resultado de un operativo de 6 meses de reconocimiento y vigilancia realizado en coordinación entre la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional. Así lo informó el general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, el pasado 5 de enero. Tuvieron a Ovidio N. Agáchese. Agáchese. Políticos, legisladores de oposición y comentaristas aseguraron que el gobierno de México solamente detiene criminales por la próxima visita de Biden y agregaron en tono de burla que el mandatario estadounidense debería visitar más seguido nuestro país para que se combata al crimen organizado. Lo anterior es falso. Hasta octubre de 2022, la Estrategia Nacional de Seguridad había permitido la detención de 65.149 integrantes de bandas delictivas, incluidos 6.043 de organizaciones criminales, de los cuales 2.216 eran objetivos prioritarios. En redes sociales también circularon noticias falsas sobre la detención de Ovidio Guzmán. Por ejemplo, se informó sobre la fuga de reos del penal de Culiacán tras la detención del narcotraficante. Autoridades locales informaron que la seguridad del penal fue reforzada con el apoyo de la Sedena, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, y descartaron la fuga de presos. También circuló un video de helicópteros de la Marina sobrevolando la ciudad de Culiacán con la bandera de México, asegurando que se trataba de un supuesto festejo tras la detención de Ovidio Guzmán. En realidad, el video fue tomado en la Ciudad de México durante los festejos del bicentenario del heroico Colegio Militar. Otro video falso señalaba que distintos grupos armados ingresaron a hospitales y centros de salud en Sinaloa para llevarse al personal médico para atender a sus heridos tras su enfrentamiento con autoridades federales. La Secretaría de Salud de Sinaloa desmintió que personal médico fuera secuestrado, mientras que el video corresponde al allanamiento de la Policía Nacional Civil de Guatemala en el Hospital Roosevelt en agosto de 2017. En redes sociales, se acusó que el presidente López Obrador se reunió el 5 de enero de 2023 con abogados de Ovidio Guzmán. Sin embargo, el presidente López Obrador se encontraba en la Ciudad de México y encabezó un evento oficial, además de la conferencia matutina presidencial. Es falso que la detención de Ovidio Guzmán se realizó con información e inteligencia de la DEA.
el canciller Marcelo Ebrard aseguró que las agencias estadounidenses no participaron en la captura del narcotraficante, confirmando lo antes dicho por el secretario de la Defensa, que se trató de un operativo realizado por instituciones mexicanas. Es falso que en reacción a la captura de Ovidio Guzmán, grupos de la delincuencia organizada tomaron el Aeropuerto Internacional de Culiacán. La administración del aeropuerto informó el 5 de enero que decidió cerrar la terminal de las 8:30 hasta las 22 horas por seguridad de los pasajeros. Usuarios de redes sociales incluso aseguraron que grupos criminales habían estrellado un crucero y tomado el puerto de Culiacán. Sin embargo, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, no existe ningún puerto marítimo, ya que dicha localidad está situada a 57 kilómetros del mar y el video que circuló corresponde a Venecia, Italia, en el año 2019. En redes sociales también circuló un video donde se afirma falsamente que se ocuparon tanques durante el operativo de captura de Ovidio Guzmán. En realidad, se trata de un video grabado en Turquía en el año 2016, tras el intento de golpe de Estado por la organización terrorista Fethullah. Por último, comentaristas en redes sociales afirmaron sin ningún sustento que la persona capturada durante el operativo del 5 de enero no era Ovidio Guzmán, sino un militar, lo que es falso, pues incluso han circulado fotografías del presunto delincuente detenido. Infodemia. Bueno, ahí están clarísimos. Y el 10º ya lo tuvimos desde el principio, que fue el de Ricardo Alemán, con que no, o sea, resulta que todos están mal, ¿no? Las autoridades de Estados Unidos, las autoridades mexicanas, todos están escondiendo una persona que no es Ovidio. Sí, luego también lo que a mí me llamó mucho la atención fue lo de el puerto de Culiacán, donde sí. había un crucero. Hay puerto en Culiacán. Hay puerto en Culiacán, según estos desinformadores, y el desprecio que sienten o que muestran hacia las audiencias, afirmando cosas como esas, como si las audiencias nos lo fuéramos a creer. Ahí está. Bueno, ese fue un primer tema. Otro, desde luego, toda la semana pasada ha estado, digamos, en el radar de todo el mundo la discusión sobre el metro. ¿Qué pasa en el metro? ¿Se trata de un tema de mantenimiento? ¿Se trata de un tema provocado? ¿No? Hay investigaciones sobre el sabotaje, sobre un posible sabotaje que no ha sido nombrado de esa manera. Pero en medio de todo, mucha infodemia, mucha manipulación, y creo que son dos las narrativas, las principales narrativas. Una, justamente, la de que el problema del metro es que no hay mantenimiento, y la segunda es que, por lo tanto, no se necesita la Guardia Nacional y, por lo tanto, entonces se está militarizando por autoritarios. Sí, hace unos saltos cuánticos intentando construir un argumento, pero sí fue la semana pasada y continúa, porque hoy un diario destacaba como si fuera algo tremendo que ingenieros militares estén en el metro de la Ciudad de México. Pues se trata de mantenimiento, se trata de hacer peritajes, etcétera. Pero en debate público de Canal 14, donde distintos periodistas de los medios públicos debaten y a veces realizan entrevistas, participó justamente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la doctora Sheinbaum, y habló del mantenimiento de lo que se ha hecho en el metro, lo que no están diciendo los desinformadores, y también pues desmintió algunas cosas. ¿Te parece, Azul, si vamos a verlo? Vamos. Hay varios medios de comunicación que más que informar hacen un uso político de la información. Y ahora hemos visto en estas semanas pues mucho de eso en varios medios de comunicación. Digamos, no es la información y no porque esté mal editorializar. El problema es cuando se confunde la editorialización con la información y está cargada de una posición política para desprestigiar a un gobierno. Eso es lo que hemos visto en muchos de los medios de comunicación. Por otro lado, hemos visto también como si ahora hay una cantidad de expertos que hablan del metro, así como en la pandemia, que todo el mundo sabía hablar de la pandemia, ahora ya también salen diputados, senadoras, expertas en el metro, para poder decir, es que el metro lo que necesita es A, B, C, D, E, F, G, yo se los voy a decir. Cuando en realidad
Hay expertos pues, en humo, ya saben ver cómo es el humo. Y hay expertos en descalificación también. Y no olvidemos también que, y yo así lo veo también, que pues evidentemente el haber abierto la encuesta en la que vamos a participar Así es. próximamente, pues está toda esta ola que se ha incorporado en las redes sociales, en los medios de comunicación, también tiene un sentido político de poder pues bajar mi participación en esta encuesta. Cosa que, primero, lo más importante es que yo soy jefa de gobierno y yo tengo que gobernar la ciudad y estoy, cuando hay una situación como esta hay que ponerse al frente, eso es lo que tenemos que hacer. Y segundo, cuando se trata de este uso político, pues evidentemente está en muchos sentidos además cargado de mucha mezquindad. Hemos vivido una campaña de más de una semana de desacreditación personal que no tiene nada que ver con lo que está pasando en el metro. O sea, cuyo objetivo no es dar a conocer lo que está pasando en el metro, informar a la ciudadanía, sino desacreditar. Ese es lo que hemos estado viendo en estos momentos. A ver, ahorita vamos a recuperar esto de lo que estabas hablando, que es el tema de cuánto se ha invertido en mantenimiento, que creo que es importante, porque la jefa de gobierno aquí lo que está haciendo es finalmente recuperar, es muy clara al decir aquí hay una motivación política. Exacto. Con la forma en que se ha venido manejando este tema. No hay una intención de informar, sino de desacreditar. Sí, no, lo que los medios están haciendo desde el punto de vista de la jefa, lo que nos decía era, no están mostrando lo que ocurre en el metro. Porque además si lo mostraran darían las dos versiones, le darían al público toda la información a las audiencias, lo que dice el gobierno, etcétera. Pero por ejemplo no están haciendo o recuperando lo que se ha dicho de estos incidentes atípicos que tienen una causa. Y en lugar de eso, insisten en la falta de mantenimiento o le dan voces a distintos actores que tienen que ver con el metro, pero no al gobierno capitalino o al director del metro. En este sentido, lo que nos dice la jefa, hay una causa de ataque y ese ataque es personal y se trata de desacreditar. Y lo decía la jefa a propósito, la jefa de gobierno a propósito de la cobertura mediática que se ha estado haciendo en esta semana y que continúa. Ahora, sobre el mantenimiento, pues han sido varias obras y conviene preguntarse, recientemente se inauguró una subestación eléctrica. Todos los medios le dieron la misma cobertura. ¿En dónde salió eso? Eso exactamente. No se veía en ninguna 8 columnas del día de hoy. No hubo. Pero ahora sí, si te parece, vamos a ver lo que dijo la jefa de gobierno a propósito del mantenimiento en el metro de la Ciudad de México. Es muy importante que se conozca qué hemos hecho en el metro de la Ciudad de México. Y es una inversión pues de muchos miles de millones de pesos, porque nosotros recibimos un metro con una línea 1, 2 y 3 que iban a cumplir 50 años de edad. En algunas de ellas, como en la línea 1, pues no había habido una inversión adicional de mejora sustantiva para poder garantizar 50 años más de la nueva línea 1, como se hace en muchas otras ciudades del mundo. La decisión que nosotros tomamos fue invertir en esa línea, pero además invertir con una obra pública financiada de 37,000 millones de pesos que permita tener una nueva línea completa. Por otro lado, decidimos hacer el cambio completo en el sistema eléctrico del metro para las líneas 1, 2 y 3, y particularmente para la línea 1, que ya estábamos dándole pues toda esta nueva inversión que se requería. Hoy pusimos en marcha la primera fase, que es la más importante. Son transformadores, una subestación eléctrica que puede ser comparada como de abastecimiento de energía eléctrica para una ciudad como Hermosillo o como Villahermosa. De ese tamaño es una de las más modernas de México, además del presupuesto de mantenimiento que tiene el propio metro. Es decir, es una inversión histórica que no se había dado en el metro de la Ciudad de México. Además, ahora
yo tomé la decisión, dado que el presidente ofreció la posibilidad de tener recursos federales, de que hiciéramos un diagnóstico adicional de todas las otras líneas, particularmente la línea 3, que tiene que tienen los trenes más antiguos, algunos de ellos, otros han sido modernizados, pero algunos de los trenes más antiguos, para poder hacer un diagnóstico de qué se requiere adicionalmente para poder, pues, mejorar el funcionamiento del metro. Entonces, es falso, pues, que el gobierno de la ciudad, que nosotros no hayamos invertido en metro. Es falso que se haya reducido el presupuesto del metro de la Ciudad de México. Es falso que no nos interese el metro. Es falso que la austeridad republicana tenga que ver con quitarle recursos a las áreas operativas de la ciudad, en particular al metro de la Ciudad de México. Es decir, es una cadena de noticias falsas que algunos han querido utilizar y que pues nos corresponde estar dando permanentemente la información y sobre todo la información a los usuarios. Bueno, a ver, está esta cadena de noticias falsas de la que habla la jefa de gobierno y el hecho de que se invisibiliza sistemáticamente esta información que estábamos viendo. O sea, esa no existe. De la misma manera que no existe el hecho de que algunos de los incidentes que se han presentado en el metro son eminentemente provocados y ya ha sido probado en algunos de los casos, lo veíamos en la línea 7 y hay cosas muy extrañas que ya nos va a decir la Fiscalía con respecto a la línea 3 también y otros. Eso no se ve en ningún lado. Por lo tanto, parece injustificable el hecho de que metan a la Guardia Nacional en el metro. Sí, lo que es la idea. se pretende crear la narrativa de que le falta mantenimiento al metro. Lo que se tiene que hacer es poner dinero, como si no se hubiera puesto, y además afirman que no se ha puesto, que el presupuesto se ha reducido, y entonces critican que la Guardia Nacional esté en el metro cuidando la seguridad de quienes utilizamos el metro. En ese sentido, están cubriendo o cerrando el círculo de la narrativa y todavía de manera tramposa, porque hacen una comparación de cifras que no pueden ser comparables. Por ejemplo, comparan el presupuesto aprobado en 2018, es decir, la administración anterior para el metro capitalino, con lo ejercido en 2020. Una cosa es el presupuesto aprobado y otra cosa es el presupuesto ejercido. Claro. En ese sentido, son cosas que no se pueden comparar, porque no nos dicen que hubo subejercicio en 2018. Así es. ¿Y dónde quedó el dinero? Esa es una de las interrogantes que no nos están diciendo y eso es un poco de cómo se están manejando o cómo algunos medios, cómo algunos comentaristas están manejando las cifras. Y además hay un dato adicional de la intencionalidad que tienen todas estas campañas que ustedes lo tuvieron en una otra nota que aquí ya no nos cabe, pero creo que es pertinente comentarlo. El hecho de que todas estas narrativas se amplificaron en redes sociales a través de bots. Así es, según un estudio del maestro Carlos Augusto Jiménez de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con bots y controles se amplificó. Entonces, lo que nos quiere decir esto es que es una campaña coordinada de desinformación. Y ahí diría, yo agregaría, ¿quién pompó? ¿Quién pompó? Y bueno, hay que entender que hay un contexto también para esto. Y bueno, ya nada más rápido, nos queda bien poquito tiempo, Miguel, pero no quiero dejar de dar espacio a comentar, pues esto que parece simpático, pero realmente no lo es, el que al presidente le hayan otorgado el mote de el tirano del año por parte de una ONG. Y ahí ya hay datos de quiénes están detrás de eso. Sí, esta es una organización europea de derechas. Recordemos, por ejemplo, que el año pasado una organización europea de derechas, encabezada en ese momento por un ciudadano venezolano con nacionalidad española, eurodiputado por el Partido Popular, llamó a para que censuraran lo que estaba haciendo el gobierno, para que criticaran al gobierno de México diciendo que aquí no se protege a los periodistas. Así es. En todo este contexto donde nombran al presidente de México el tirano del año, una organización de derechas que está financiada además y que, dicho sea de paso, la misma organización que financia a esta organización de derecha le da dinero a Mexicanos contra la Corrupción, de Claudio X González. Bueno, ese es, digamos, para rellenar y dar todo el contexto. En todo esto surge hoy un escándalo con el Diario Español,
que también es de derechas, El País. El País, pero no es cualquier diario. No, es el diario. Como para tener una pifia de esa magnitud. Es el diario español más importante, circula en todo el mundo, tiene edición en español, en inglés y en otros idiomas. Y lo que pasó es que Elias Kamhaji hace un artículo en el que habla sobre el juicio en Estados Unidos contra el zar antidroga García Luna. Y en la versión en inglés, ellos, por ahí tenemos el tweet, ellos agregan unos guiones largos en el que, bueno, ahí tenemos al autor en el que aclara, hola Kurt, se lo dice a un tuitero, yo no escribí eso, a un periodista, yo no escribí eso en el artículo original en español. Esto quiere decir que la versión en inglés le agregaron algo. No escribí eso en español, he hablado para que lo aclaren los traductores y corrijan ese error. Perdón. Pero hay que poner qué fue lo que dijo, porque vamos a poner la versión en inglés, que ahí viene el agregado, porque de ninguna manera se trata de un error. El agregado es... se refiere al presidente López Obrador, el cual fue electo en 2018, y aquí está el agregado, cito, está buscando reescribir la Constitución para permitir una candidatura a la reelección. Eso es lo que en la versión en inglés de este artículo que se publicó originalmente en español se agregó, lo cual es completamente falso. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no ha hecho ninguna propuesta de reforma constitucional para que se pueda permitir la reelección en este país. Y esto es gravísimo porque de entrada es un diario que en su versión en inglés está agregando una línea al artículo original en español. Entonces, así es, con una pifia que además se inserta dentro de toda una intencionalidad de generar esa narrativa sobre la tiranía del presidente López Obrador. Así es, entonces el diario, además de que desde mi punto de vista traiciona a su periodista agregándole algo al texto, intenta engañar a toda la población de habla inglesa que lee este diario, no creo que sean muchos dichos sea de paso, y pues queda en evidencia que mienten. Y que son el tipo de cosas que ahí quedan, o Exacto. sea, las dejan ahí, circulan en redes sociales y luego el desmentido, porque después de que Kurt Hackbarth, sí, ¿no? Sí. Lo exhibe, sí salen y dicen, ay, no, perdón, fue un error, en un tuit así chiquitito, ya lo corregimos, pero mientras tanto esto pues ya había circulado, ¿no? Así tenemos está ahí el lo tuit que dijo el dice, país. hemos eliminado el error. ¿Cuál error? Añadieron toda una línea y añadido una corrección. Esto, hay un dicho en italiano, ¿no? Que dice traductore, traditore, traductor, traidor. Esto es más que una traición al lenguaje, esto es agregar palabras a un texto y mentir descaradamente por el país. Yo ahí, siguiendo el ejemplo de Vilchis, le estaría la mención honorífica. ¡Qué bárbaro! Bueno, pues ahí lo tiene, la información del día de hoy, este resumen. No hay texto sin contexto y hay que considerar todos estos elementos. Muchísimas gracias, Miguel. Nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles, muchas gracias. Y nosotros